Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Al Fresco. Javi, hemos pasado de no hacerlos al fresco fuera por el frío a que ahora no podemos hacerlos al fresco ni de coña porque hace una calufa ya terrible. Nos ha pillado con el cambio de ropa y ya no sabemos, ya se nos ha pasado el arroz de al fresco. Ya me parece que como no hagamos al fresco a Como las no lo 8 de la hagamos tarde, o a las 10 como las personas mayores han hecho de toda la vida en Extremadura, ¿no? como nos Las hagamos de vecinas. noche al fresco no vamos a poder grabar nunca. Exacto. Bueno, una propuesta que lanzamos ahí, ¿no? Pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas semanas? Bien, han ido bien, ¿no? Yo creo que soportando la calor, ¿no? Que tenemos en junio calores de julio y agosto, que empezamos ya en mayo, incluso en abril, yo creo que pasamos de los 30 y tantos grados, pero luego tú en la asamblea escuchas de que eso del cambio climático es un cuento chino, ¿no? Paparruchas. Me dicen que yo es que me meto una pastillita de cambio climático todas las mañanas y tengo que hablar del cambio climático todos los días. Que se lo digan a los que tienen que trabajar al sol, ¿no? Exacto. Esa gente de la asamblea, hay cierta gente que no ha trabajado nunca Pues no esa les gente de afecta. asamblea, pues realmente creo que no quiere asumir la realidad. Están como avestruces, con la cabeza debajo de la tierra, sin mirar lo que les rodea. Porque simplemente con salir al campo y ver los desajustes climáticos que tenemos y cómo afectan a nuestros campos, a nuestros animales, pues ya la evidencia es más que evidente. Vaga redundancia. Pero ni así. Pues sí, yo te quería preguntar, Irene, porque va muy relacionado con el programa que vamos a grabar hoy, que estamos grabando. ¿Cuántos años tiene tu coche? Buf. A ver, yo el coche el que tengo familiar, que es donde hacemos los viajes toda la familia y tal, pues tendrá unos 8 o 9 Pero luego años. tienes otro que es el que más usa, Pero que es luego el que tengo más uso el le que me da. ha dado mi madre, ¿Que cuántos años que tiene? tiene 18 años. Ese coche ya no me lo puedo llevar a Madrid porque ya no pasa Pues fíjate la que M30. entra dentro de la media de lo que es un coche, de lo que es la media de edad de los coches extremeños, que están 16 años, ¿eh? Y dicen los expertos que no puedes, a los 10 años deberías de cambiar de coche, cosa que también a lo mejor yo lo veo excesivo. Igual es demasiado consumismo cambiar cada 10 años de coche. No sé qué expertos son esos, pero yo te puedo asegurar que mi Peugeot, que no tiene la obsolescencia programada hecha, es una máquina que puede durar Sí, sí. 20 años fácil Además le pisas o bien más. y te Bueno, no, responde, yo ¿eh? respetando las normas de No, pero que tráfico, responde. Adelantando responde tu coche. Aunque te lo responde, claro quisieron que responde. robar. Una vez creíste que te lo quisieron robar, A ¿no? ver, ya tiene cositas, ¿sabes? O sea, el maletero tienes que saber el juego para cerrarlo y la puerta del copiloto no abre. Por eso, a veces, cuando vamos juntos, me tienes que abrir tú la puerta y no porque yo me Claro. crea la princesa Lady Di, sino porque es que no abre la puñetera puerta por Porque tiene dentro. ya sus 18 años. Ya se Claro. está quedando caduco ese coche. Pero bueno. Pero vamos, que aún camina y eso es lo importante. Y esto viene relacionado también, como por ejemplo, que el año pasado se dio en Extremadura, que fue el año más mortal en carretera de la última década. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente de Extremadura tiene coches de esa edad, 16, 17, 18 años. Y no es porque crean que el ecologismo es una farsa o se vean en la necesidad de cambiarlo por contribuir al planeta. Seguramente querrían, pero no pueden porque también tenemos los salarios más bajos de todo el país. Entonces, eso influye en que tengamos el parque. España de por sí tiene el parque de vehículos más viejos de toda Europa y de por sí Extremadura ya tiene el parque más viejo de toda España. Entonces, estamos a la cola y eso produce que también haya más accidentes en carretera, porque al final los coches viejos son más inseguros, fallan más. Sí, también bueno, también Y las carreteras muchas aparte. carreteras brilla por su ausencia el mantenimiento adecuado. Eso es cierto. Y tenemos mucho tráfico de vehículos pesados, de camiones, pues como no tenemos tren de mercancías, de tractores, porque somos una comunidad rural y agrícola. Eso también influye bastante en el nivel de accidentes. ¿Y por qué venimos a hablar de esto, Irene? ¿Por qué estamos hablando tanto de coche, del parque público extremeño, de transporte? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿de qué va hoy el programa? Bueno, pues hoy vamos a traer a una persona que para mí es un referente en el movimiento decrecentista, ¿no? En esa apuesta por una transición que realmente sea justa con los territorios, justa con el planeta, pero también justa con las personas. Y lo que nos están planteando esta transición energética actual es simplemente teñir de verde al capitalismo, pero que las estructuras de poder sigan siendo las mismas, mientras unos tienen privilegios
Otros son los que van a sufrir las consecuencias. Es una transición que yo entiendo a mucha gente que apuesta por ella desde un punto tecno-optimista, pensando que la tecnología nos va a salvar, pero creo que el desarrollo sostenible es una farsa y tenemos que empezar ya a hablar y deletrear convenientemente lo que viene a ser el decrecimiento, que no es vivir peor, sino es dejar un planeta para las futuras generaciones habitable, básicamente, y para todos y para todas, y no solo para 4 privilegiados. Y yo creo que eso debería impregnar todas las políticas públicas, pero estamos muy lejos de que el decrecimiento se asuma como una parte básica en la ecuación de la transición energética. Y el capitalismo en sí no ha asumido el decrecimiento, pero sí es consciente, bueno, hay varias corrientes, ¿no? Pero la corriente ahora dominante que hemos tenido en Europa de aquí para atrás, ahora ha cambiado la correlación de fuerza y veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero la de aquí para atrás asume que al final, con el calentamiento global, será más insostenible la vida en el planeta, habrá más problemas, más migraciones y eso generará descontentos sociales, revueltas y tal. ¿Por qué digo esto? Porque cierta corriente del capitalismo ha reconocido que tiene que haber un decrecimiento en el consumo del combustible fósil y por eso le ha puesto el tope a 2035. Ya no se van a poder construir y fabricar coches nuevos de combustible fósil, de diésel, gas, gasolina, tal. Y a partir de esa, tenemos 11 años de poder comprarte un coche nuevo de combustible fósil y en 2050 nos quedan 26 años para que podamos conducir con coches de combustión. Hay esa corriente del capitalismo que dice, bueno, la realidad es esta, si seguimos adelante sin poner ningún tipo de restricción mínima, eso nos puede generar descontento social, porque te pueden vender un coche, pero se puede dar caso de que también, como estamos llegando al pico de producción del petróleo, de que a partir de ahora va a ser caro consumir petróleo y no vamos a tener suficiente petróleo, te van a poder vender un coche, pero igual no le puedes echar gasolina, eso va a generar un descontento en la sociedad, solo quienes van a poder echarlo, la gasolina o el diésel, ¿no? Entonces, bueno, pues somos conscientes de que hay un problema, vamos a toparlo y vamos a apostar por esa transición energética que es el litio y que son los coches eléctricos. Y luego también hay otra corriente dentro del capitalismo que es el más salvaje, que es el estilo Milei de que cada uno se salve como pueda, claro, consumir hasta agotar todos los recursos y ya cuando agotemos todos los recursos ya se verá qué pasará y eso es lo ultra neoliberal ya que representa la extrema derecha de sálvese quien pueda. Que generará más revuelta y más descontento social, yo creo que ese tipo de capitalismo. Bueno, es que ya está causando revuelta social en Argentina. Los argentinos ya han salido a la calle a decir que lo que prometió Milei, que era meter la motosierra, realmente a quien ha metido la motosierra es a las familias trabajadoras, a las clases más vulnerables y a los pensionistas, que tienen que elegir qué comida del día hacer, porque no pueden permitirse hacer 3 comidas al día. Mientras el señor Milei se viene de viaje de turismo casi, podríamos decir, porque no ha hecho viaje institucional turismo ideológico. Turismo ideológico a España y hace sus conciertitos y bueno, se muestra muy, muy alejado de los dolores de su pueblo. Es un capitalismo cruel y perverso en el que solo se van a salvar unos pocos. Por eso es tan importante, yo creo, desenmascarar la transición energética como algo que vaya a ayudar a las clases populares, la actual. Estamos todos de acuerdo que hay que contaminar menos, que hay que emitir menos gases de efecto invernadero, que hay que luchar contra el cambio climático, pero hay que hacerlo desde una óptica donde las mayorías sociales salgan beneficiadas y no solo se piense en aquellos que puedan pagarse el coche eléctrico, aquellos que puedan ponerse placas fotovoltaicas en su chalet adosado. Creo que hay que buscar salidas colectivas y no salidas individuales. Y por ahora lo que se está planteando desde todos los gobiernos son salidas más bien individuales que no un pensamiento global. Y sobre todo, deshacer un poco este sistema capitalista que nos está asfixiando y que ha hecho que los agricultores salgan a la calle hasta hace 2 días también. O sea, muchos agricultores han salido pensando que su problema era la Agenda 2030 y no. La Agenda 2030 no es el problema es el capital que les está expulsando del modelo. Y que el decrecimiento no es igual el decrecimiento en Madrid que en Extremadura, porque aquí no creo que la clase trabajadora tenga que decrecer, porque, por ejemplo, no se puede hablar de limitar
el consumo del vehículo individual cuando no tenemos una red de transporte de Claro. cercanías que sí en Madrid tiene la gente para ir a trabajar. Claro, cuando se proponen estas políticas de, bueno, pues vamos a ponerle impuestos al gasoil, ¿no? Realmente para que la gente utilice el transporte público. Bueno, pues eso en las grandes ciudades está muy bien porque tienen una red de transporte público aceptable, con trenes de cercanías, pero en comunidades autónomas como Extremadura, donde no hay trenes de cercanías, donde no hay una red de autobuses que nos conecte, donde una persona de Fuente de Cantos para llegar a Badajoz tarda más de 3 horas en transporte público, es absurdo. O sea, al final lo que estás penalizando es a las familias trabajadoras que necesitan el coche para poder trabajar, para poder desplazarse. Entonces, todo eso hay que darle una vuelta. Y nosotras creo que tenemos que apretar más con el tema del tren de cercanías, porque es una competencia autonómica. O sea, es que viene en nuestro Estatuto de Autonomía recogido que puede ser una competencia autonómica y por lo menos estudios que nos digan la viabilidad. Pero siendo la región con mayor potencia instalada de renovable, que el tren de cercanías electrificado, por lo menos lo que es el combustible, que sería la electricidad, nos saliera gratis o lo produjéramos directamente aquí en Extremadura, pues creo que abarataría mucho el coste de un elemento de movilidad que, siendo tan pocos en Extremadura, ¿no?, pues iba a salir un poco rentable económicamente, pero muy rentable medioambientalmente y muy rentable socialmente. Y es que si no se van a dar situaciones muy dramáticas en Extremadura en el próximo cuarto de siglo, en los próximos 25 años, porque Es que si no tenemos una red de transporte y no aceleramos esa construcción, no vamos a poder, por ejemplo, que las personas mayores que tienen que ir a los hospitales que están en ciudades no van a poder desplazarse porque no van a tener un hijo que lo lleve en coche individual, porque no va a haber coches individuales que todo el mundo se pueda pagar, ¿no? O no vas a poder ir a trabajar. Entonces se va a vivir una auténtica situación dramática en Extremadura en torno a 2050, si nada cambia, que parece que no va a haber ningún tipo de cambio, ¿no? Vamos a la mayor despoblación, a que la gente se hacine más en las grandes ciudades, que es donde van a estar los servicios y donde vamos a poder acudir a ellos. Porque una persona que viva en Alía o en Guadalupe, pues sin transporte privado, sin vehículo privado, por el alto precio de los combustibles fósiles, y sin transporte público, es que no va a poder acudir a un hospital, ni va a poder ir al instituto, ni... Entonces la gente decidirá, pues, abandonar sus pueblos. Estamos hoy muy negativos, Javi? O sea... Pero el invitado... Es la realidad, pero bueno, a ver Pedro que nos cuenta. Sí, ahora, no somos, ¿cómo es la frase esa? De no soy pesimista, soy realista. Totalmente. Pero bueno, hoy tenemos un invitado de excepción. Para mí es una persona sumamente interesante, con un conocimiento y un discurso que se sale fuera de lo que estamos acostumbrados a escuchar por parte de esos vendehumos de la transición energética y del capitalismo verde, pero que habla con conocimiento de causa. Es una persona que lleva muchísimos años estudiando y trabajando en temas de energía, y yo creo que podemos darle paso, ¿no? Dale paso ya, Irene. Venga, pues vamos con la entrevista. Bueno, pues bienvenido, Pedro. Es un placer tenerte aquí y voy a hacer una pequeña presentación para aquellos que no te conocen. Pedro es ingeniero de telecomunicaciones retirado y ahora está dedicado además a la producción ecológica de multitud de cultivos, que en eso consiste la ecología, en diversificar y en mantener ecosistemas vivos. Exacto, muchas gracias. Además, eres un referente en el movimiento decrecentista. Has hecho muchísimos estudios sobre las consecuencias geopolíticas que iban a derivarse de la crisis del petróleo, ¿no?, la crisis energética. Eres vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos y miembro de Científicos por el Medio Ambiente. Sí. Vamos, hoy tenemos una eminencia aquí en Al Fresco. Muchas gracias. Y nosotras siempre solemos invitar a alguien de Extremadura para hablar de los temas que nos ocupan aquí en el extrarradio, en la periferia. Pero es que además, tú, aunque naciste en Madrid, tú desciendes de extremeños. Sí, claro. Y además
Bueno, tu familia fue una de esas familias, como tantas otras, que se vieron forzosamente a exiliarse por culpa de la colonización energética, la primera, la que se dio cuando se inundó el embalse de Valdecañas, ¿verdad? Exacto. Tu familia desciende de Talaverilla. Sí, o Talavera la Vieja, O Talavera la o más Vieja. antiguamente Augustóbriga, un pueblo de la época de Augusto, un pueblo romano. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo vivieron ese desarraigo forzado de abandonar su pueblo por culpa de, por culpa de inundar el embalse de Valdecañas para la producción hidroeléctrica ahora en manos de Iberdrola? Pues fue realmente dramático. Yo era pequeño, viajaba, aunque vivía en Madrid con mis padres ya en esa época, pero tenía toda la familia en Talavera la Vieja y todos los veranos íbamos de vacaciones allí, todo el mes de agosto, y en algunos inviernos íbamos a las matanzas y fue realmente dramático. En el año 63, yo tenía 13 años, se procede a llenar el embalse gradualmente. Se había producido previamente una expropiación directa y brutal de todos los terrenos. Los que no quedaban inundados por el pantano y pertenecían a la pedanía al pueblo, pues esos se dejaron libres, pero como la gente tenía que desplazarse, los desplazaron a todos a las zonas que habían creado el Instituto Nacional de Colonización en el Valle del Tietar, los pueblos de Rosalejo, Tietar, Santa María de las Lomas, etcétera. Pues la gente iba, en aquella época no había ni motores de combustión, la gente no tenía motores de combustión, pues fueron todos fueron todos expulsados y tuvieron que ir con caballerías y demás. Y entonces no podían cultivar a 20 kilómetros, simplemente a 20 kilómetros ya no podían cultivar. Entonces, incluso los que tenían olivares o tenían cultivos o tenían plantaciones en zonas que no iban a negar el pantano, tuvieron que cederlas a entonces era Hidroeléctrica Española, hoy sería Iberdrola, o similares y demás, y entonces esos terrenos quedaron fuera de jurisdicción, salvo dos pequeños trocitos que dos vecinos se negaron a vender y luego después ahí hicieron una pequeña ermita para seguir manteniendo la tradición de volver de vez en cuando a ver las ruinas del pueblo que habían quedado como Hiroshima. Después de los años de inundación, cada vez que baja el pantano, pues se puede visitar el pueblo otra vez, pero queda como las ruinas de Hiroshima, destrozado totalmente. Aquello fue muy traumático para mucha gente que se negaba a salir y que a pesar de todo, como estaban forzados por la realidad de los hechos, que les trascendía, muchos de ellos aguantaron hasta el último día. Yo tengo relatos dramáticos de gente que aguantaba con los animales hasta que el agua llegaba a los pies de sus camas y tenían que salir llorando de allí, cargar y irse a los pueblos, o si habían aceptado la indemnización, emigrar lamentablemente a Madrid, en unas condiciones paupérrimas, a Madrid o a Barcelona o a las grandes capitales para buscarse la vida. Entonces hubo gente que en relatos dramáticos de animales que salían por la mañana a pastar y cuando volvían por la tarde pues el agua había inundado sus establos y los animales mugían porque no sabían qué demonios estaba pasando, ¿no? Entonces ese drama lo he vivido muy en primera persona, el de la primera colonización energética. Sí, la primera, según los amigos del Club Senior, ellos hablan de que Extremadura ha vivido 3 colonizaciones energéticas. La primera fue precisamente con los embalses y el desarrollo de las centrales hidroeléctricas. La segunda con la nuclear. La tercera la estamos viviendo realmente, que es el desarrollo de las renovables, el alicatamiento con placas fotovoltaicas de nuestras dehesas, que se talan olivos centenarios, de encinas centenarias en tierras fértiles para la producción eléctrica de renovables en manos del oligopolio eléctrico. Pero luego quiero decirte que yo creo que estamos ya en la cuarta, o sea, ya hemos pasado la cuarta colonización energética. Y quería decirte también que hay un libro de una paisana que es de Boonal, de María Ángeles Fernández, que se llama Memorias ahogadas, que recoge testimonios de precisamente muchas familias que tuvieron que huir de manera forzosa de sus pueblos, tanto aquí en Extremadura pues como en León, como en Pirineos, y es un libro que recomiendo, aprovecho para recomendar a todas las personas que nos están oyendo, porque además es un libro de... No lo había leído, pero lo leeré con interés porque mis padrinos son de Bonal de Ibor. Pues Memorias ahogadas de María Ángeles Fernández y Jairo Marcos.
Bueno, de lo que queríamos hablar hoy contigo, Pedro, es de esta transición energética. Esta transición energética que se nos está vendiendo y que estamos viendo que es una transición muy poco justa con los territorios y con las mayorías sociales. ¿Tú qué opinas? ¿Hacia dónde nos está llevando esta transición energética? Pues yo creo que efectivamente es injusta y nos está llevando a una situación caótica que además está enmascarada por la creencia de mucha gente partidaria de las llamadas energías renovables de que nos van a terminar resolviendo un problema que por sí solas no van a resolver. Esa es mi opinión. No sé si la cuestión dejaré de lado la cuestión nuclear, que también ha sido dramática, ¿no? Porque es otra de las espadas de Damocles que quedan en este territorio para suministrar energía a las grandes ciudades, a los grandes núcleos de población de nuestro país, y que por cierto ya debería estar a punto de ser cerrada, o tendría que estar a punto de ser cerrada, y me temo que vamos a pasar por otra encerrona energética con una solicitud que a última hora tratarán de volver a extender el periodo de vida útil. Tanto Partido Popular como Partido Socialista, como sí, por en eso se ponen Vox, de acuerdo los dos grandes partidos siempre. Están absolutamente a favor de que Almaraz continúe siendo la central nuclear más longeva, que supondrá aumentar el cementerio nuclear que ya tenemos. Claro. Y... Son dos huevos fritos nucleares ominosos que están a tiro de bazooka, por cierto, desde la carretera nacional, y es una situación dramática esa, ¿no? Porque claro, eso el día que pase, hay además materiales de desecho que están enfriándose en las piscinas y fuera de las piscinas, y eso es un problema radiactivo. El día que tengamos algún problema de un corte generalizado del suministro eléctrico, pues espero que no pase como Fukushima. Aparentemente ahí todavía tenemos el río Tietar, que está embalsado y que ayuda a que pueda refrigerarse la central nuclear, pero yo no descarto que en algún momento en el que haya una sequía grande y demás, y tengamos algún corte pronunciado, pues tengamos un Fukushima, es decir, un fundimiento del núcleo. Es una amenaza latente lo de las centrales nucleares. Claro, pero Europa ha dicho que es una energía verde. Y como es una energía verde, pues ahora además tenemos que apostar por ella. Es verdísima la energía verde. Aparte de eso, bueno, pues ya hemos hablado, en muchos otros foros hemos hablado de los límites que tiene también incluso el propio uranio y el mineral de uranio, que está en una situación similar a la del petróleo, o incluso peor, porque ya lleva en descenso productivo de la extracción de uranio, lleva varios años. Y como cada vez aparentemente se quieren construir más centrales, aunque las 400... creo que son del orden de 450 centrales nucleares o reactores nucleares que hay repartidos por todo el mundo, muchos de ellos ya deberían estar a punto, como los de Almaraz, de cerrarse. Pues es una situación tremenda, ¿no? Cuando lleguen, si seguimos aumentando como hace China ahora o algún otro país el número de centrales nucleares, el problema que van a tener incluso va a ser de suministro del material fisible para poder seguir manteniendo esas centrales nucleares. Uranio que por ahora nosotros lo estamos trayendo de Rusia. Claro, estábamos trayendo parte de Rusia o parte también posiblemente de Francia, pero desde luego aquí, aunque los sistemas energéticos y el Ministerio de Industria, el MITECO y otros ministerios y tal, están considerando que es una energía no emisora, no se atreven tanto a decir que es verde, como dicen presuntuosamente que no genera emisiones, lo cual es falso totalmente, porque exige unas cantidades de hormigón y unos mantenimientos carísimos y tal, que consumen que emiten muchas emisiones. Pero bueno, digamos que emite menos que el equivalente energético de una central térmica de carbón o de gas. Sin embargo, eso no quita para que las centrales nucleares tengan problemas enormes, ¿no? Yo no sé por dónde van a salir con esto, pero desde luego abogaría por el cierre lo antes posible de las centrales nucleares. Pues nosotras también queremos que Almaraz se cierre cuanto antes. Y cuando hablamos de colonización energética, que yo te decía, yo creo que ya estamos en la cuarta, es porque Extremadura lleva décadas, ¿no? Desde que se escribió el libro de Naredo de la Extremadura saqueada, estamos hablando de hace más de 40 años, pocas cosas han cambiado. Leemos ese libro y dices, en estas 4 décadas seguimos igual, y ahora además tenemos que sumarle el ansia por el litio, que nos está condenando a que nos abran en canal, Pedro. Sí. Nos quieren abrir en canal sí. Sitios tan espectaculares como la Sierra de Gata, como las dehesas de Cañaveral, como Valdeflores, que está a escasos kilómetros de una ciudad patrimonio de la humanidad.
El litio en pro de esa transición energética de la que hablábamos y en pro de, sobre todo, el vehículo eléctrico. ¿Tú crees realmente que el vehículo eléctrico va a ser el elemento de movilidad alternativo a los vehículos de combustión? ¿Va a ser la solución el vehículo eléctrico? No es una solución. En primer lugar, para que se me entienda claramente, yo no es que esté en contra del vehículo eléctrico como vehículo eléctrico. En general, procuro declararme en contra del vehículo privado, es decir, en contra de una máquina tremendamente compleja que suele pesar entre 1.500 y con los eléctricos a veces 2.000 y algo más de 2.000 kilos, para transportar un ser humano que es semoviente, es decir, que es autotransportable por las dos piernas que nos ha dado la naturaleza, Gaia o Dios, según quien se lo crea. Y entonces me parece un sistema de transporte ultra ineficiente, ridículo, costosísimo y demás. Pero bueno, hemos construido el mundo así y ahora es muy difícil darle la vuelta. Yo eso lo reconozco, pero no es que esté en contra del coche eléctrico y en favor del coche de combustión, o en contra de la energía verde y en favor de los combustibles fósiles. Estoy en contra de lo que signifique falta de sentido común. Y esta sociedad, me temo que tiene cada vez menos sentido común. Entonces, el problema de los coches eléctricos en el mundo, por daros una idea, hay unos 1.200 millones de vehículos privados y unos 200 millones de transporte de camiones y autobuses, maquinaria pesada y demás. Y luego, aparte de eso, maquinaria pesada, por ejemplo, unos 60 millones de tractores, cosechadoras, etcétera, etcétera. Todo eso generalmente se está moviendo con derivados del petróleo, con combustible fósil o del gas, pero fundamentalmente del petróleo. Intentar pasar todo eso a vehículos eléctricos es una insensatez. Es una locura. No hay litio, yo tengo los datos de las reservas y de los recursos de litio, y si tuviéramos que del cobre, por ejemplo, o del cobalto, que son elementos esenciales para las baterías y para el coche eléctrico, elementos esenciales, tanto de cobre como conociendo todas las reservas de cobre que hay en el mundo y los recursos. La diferencia entre reserva y recurso es que la reserva son minas con contenidos más o menos probados de cantidades de cobre o de litio o de cobalto para extraer, y los recursos son los supuestas posibles minas que podrían tener unas ciertas cantidades, pero que no se sabe si serían económicamente viables o energéticamente viables extraerlas. Entonces, incluso contando con las reservas, tenemos problemas de suministro de cobre, tenemos problemas sobre todo de suministro de litio muy críticos y problemas de suministro de cobalto mucho más críticos, que también forma parte de las baterías para los coches eléctricos. Entonces, ¿por qué lanzarse por ese camino si no vamos a resolver ningún problema? Luego, además, hay otro problema más grave todavía, y es que si estamos pensando en descarbonizarnos, como están hablando, y de una transición 100% energética a energía limpia, si calculamos todos los informes oficiales de CORES, por ejemplo, que es la plataforma del gobierno que da los datos de los consumos, estamos importando en nuestro país, de 60 millones de habitantes, de 46 millones de habitantes, aproximadamente unos 60 millones de toneladas de petróleo. Eso entra en unas 10 refinerías. Y bueno, pues a partir de ahí, en unas torres de fraccionamiento, pues se va calentando, y los derivados más pesados del petróleo, como por ejemplo son los asfaltos o el bituminoso, que hay más pesados, sale por la parte de más abajo, y luego van subiendo y va viendo combustibles un poco, el fuel oil, gasoil, suben arriba las gasolinas y más arriba los líquidos de combustibles o gases licuados que salen que pues son combustibles también, y todo eso. Es decir, cuando miramos el consumo de los 25 millones de vehículos que circulan por nuestro país privados, ese consumo representa el 25% de todas las importaciones de petróleo. Es decir, si tuviéramos los 25 millones de vehículos eléctricos en España, todos fueran eléctricos, habríamos ahorrado el 25% de las importaciones de petróleo, pero no el 75%. Y encima crearíamos un problema tecnológico brutal a la industria del petróleo, que no es mi favorita, pero le crearíamos un problema brutal, porque cuando tú haces los derivados del petróleo, cuando metes el petróleo crudo y vas sacando los derivados refinados del petróleo para sus diferentes usos, como por ejemplo plásticos o lubricantes, pues unos los tienes que seguir utilizando porque los estás utilizando en sociedad, o los asfaltos para hacer carreteras, pero los otros dejas de
utilizarlos y entonces hay una pérdida. Las centrales, las refinerías y las torres de fraccionamiento se bloquean, no funcionan bien. Tú no puedes decir no voy a producir gasolina, pero voy a seguir produciendo gasóleo para los camiones, o no voy a producir gasolina porque ya tengo todos los vehículos eléctricos, pero voy a seguir produciendo asfalto, o plásticos, o lubricantes, porque no, eso no funciona así en las refinerías, no se puede hacer. Entonces nos estamos autoengañando con ese tipo de consideraciones. Es decir, que la gente sepa que 25 millones de vehículos eléctricos en España no resuelven el problema, en el supuesto de que los pudiéramos adquirir. Pero es que los 1.200 millones son todavía más ridículos, y es que además hay muchísima gente que no puede comprar vehículos eléctricos. Es decir, cuando el vehículo eléctrico cuesta aproximadamente de 2 a 3 veces más que un vehículo térmico, un vehículo de combustión interna, y cuando tenemos un país donde el salario mínimo interprofesional, que está ahora en 1.100, 1.200 euros al mes, 134. 1.200 y pico euros al mes, calculas la cantidad, el Instituto Nacional de Estadística te dice exactamente cuántos millones de los 20 millones de trabajadores activos, o 20 y algo, cuántos millones están ganando entre 0 y un salario mínimo interprofesional, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 o más de 6, te lo dice. Y la inmensa mayor parte de la población trabajadora de este país está en una franja que tendría que dedicar mucho más del 20% de sus ingresos a comprarse un coche eléctrico. Algunos de ellos el 50%. Y hombre, ya bastante sufre la gente con tener que dedicar la mitad de sus ingresos al pago de una vivienda en la que vivir. Yo ahora tengo unas cigüeñas, por cierto, que me han hecho un nido al lado de casa, y las cigüeñas en 4 días se hacen su casa. Pero los ciudadanos ahora, en esta civilización occidental, tardamos 30 años en pagar las letras de una vivienda. Sí. Bueno, pues eso es el 50% de los ingresos de la inmensa mayoría de la gente. Si además te tienes que gastar otro 30% en el vehículo eléctrico, o 40% o 50% en muchos casos, mucha gente no va a poder acceder. Es que mucha gente sabemos que no van a acceder. Si es que además nos estamos engañando por todos los lados. Hay 25 millones de vehículos en nuestro país y 12 o 13 millones duermen en la calle porque no, hay gente que no tiene para pagarse un garaje. ¿Cómo vamos a resolver eso? El que tiene un garaje se puede poner un enchufe y cargar por las noches su coche eléctrico. Y el que no tiene garaje, ¿qué hace? ¿Dónde lo carga? ¿Ponemos 12 millones de cargadores en las calles? ¿Llenamos ya las calles que muchas veces tienen las aceras que no se puede pasar con los carritos de niños, los carritos de la compra? Porque, ¿y las terrazas? Claro, porque están llenos de señales, de tráfico, de no sé cuántos, de póster de la luz, de no sé cuánto. Encima metemos los cargadores ahí, metemos cargadores para que la gente cargue por las noches, unos cargadores que son mucho más caros que el que tiene más dinero y se puede poner un garaje y lo mete en su garaje, porque el que lo mete en su garaje no tiene que poner contador. El que lo pone en la calle, el que lo ponga en la calle y pague por él, tiene que poner un contador para que el tío que vaya o la persona que vaya a conectarse por la noche pueda pagar con una tarjeta de crédito, con lo que sea, con un bono. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a levantar otra vez todas las calles del país para hacer unos tendidos con unos cables de cobre gordísimos para poder llevar toda esa energía para cargar los coches que se tienen que cargar en las calles? ¿O vamos a hacer 14 millones de garajes ahora nuevos para que todo el mundo tenga garaje? ¿A qué estamos jugando en este país? Quizá la transición energética, Pedro, lo que nos está poniendo de relieve también son los propios límites del capitalismo, ¿no? O sea, claro, es una transición energética capitalista en la que seguimos con los mismos planteamientos, cuando lo que deberíamos es romper un poco con todo esto y hablar también de que a lo mejor el verdadero vehículo eléctrico es el ferrocarril. Tenemos que ir hacia asumir que tenemos que crear una red de ferrocarriles eléctricos que conecten todo el territorio y no lo que tenemos ahora, que es una red absolutamente que va a conectar Madrid con el resto de capitales, pero no a conectar el territorio. Y hablar también pues de cuando la gente apuesta por las renovables, pues que tenemos que ir hacia comunidades energéticas locales donde los vecinos compartan energía. Pues lo que tenemos que ir es a decrecer, ¿no? Un poco, a plantear el decrecimiento como un objetivo. Yo sé que Yayo Herrero, por ejemplo, habla de que el decrecimiento no es una alternativa. El decrecimiento va a ser un hecho y se puede dar de dos maneras, o de manera más democrática y amable, donde pensemos en el bien común y en el beneficio de las mayorías sociales, o un decrecimiento ecofascista, donde sean las clases privilegiadas las que puedan tener vehículo, las que puedan tener derecho a movilidad, las que puedan tener el derecho a calentar sus viviendas o enfriarlas en verano, porque van a ser los que van a tener capacidad económica para poder tener esa tecnología. Entonces, quizá tendríamos que plantear así, ¿no? Que yo creo que es la línea que tú defiendes, ¿no? No, es que el transporte en realidad tendría que ir hacia una movilidad pública, es decir, autobuses o trenes
o en las grandes urbes, que por cierto habría que pensar cómo van a sobrevivir las grandes urbes cuando venga la verdadera crisis energética, porque son absolutamente insostenibles si no hay unos mecanismos de transporte ultra pesado y gigantesco por todos los lados. A ver cómo van a sobrevivir esas grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera, y ya no hablemos del resto del mundo, ¿no? Delhi ahora con 52 grados, que tiene 30 millones de habitantes, a ver cómo van a sobrevivir, a ver cómo van a sobrevivir el día que falten los combustibles fósiles, o el día, no va a haber alternativa eléctrica en coches eléctricos privados y mucho menos en alternativa eléctrica en transporte pesado, en transporte de camiones. Yo acabo de venir por la carretera de Extremadura, es una procesión de camiones de 30 toneladas y 5 ejes que están yendo para un lado y para otro y transportando bienes, y todo eso está consumiendo un combustible que importamos al 100%. ¿Qué va a pasar con nuestro país el día que deje de llegar el petróleo y los derivados del petróleo? ¿Por qué la gente piensa que no van a dejar de llegar los derivados del petróleo, que no son nuestros? Vienen desde sitios tan lejanos como Arabia Saudita, que está a 5.000 kilómetros o 6.000 kilómetros de aquí, y a 3.000 kilómetros, a 3 kilómetros o 4 kilómetros bajo el suelo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mundo hemos construido? Es decir, ¿por qué no nos empezamos a mover ya para no tener que necesitar esas dependencias brutales? Uno entra en Mercamadrid por las mañanas a las 4 de la mañana y es horroroso. O sea, Madrid vive porque hay un flujo de camiones inmensos que están llevando bienes esenciales, vitales, para que la gente pueda comer algo de fruta, algo de verdura, algo de pescado, algo de carne. Si no, no podríamos. Entonces, el transporte tiene que ser público, necesariamente público, y además tiene que ser en interés de todos los ciudadanos y con una capacidad de transporte de carga que esté bien vertebrada para que todo el mundo pueda moverse con el mínimo, pueda mover bienes esenciales, no bienes no esenciales, sino sobre todo bienes esenciales de un sitio a otro, y poder permitir que sobrevivamos con un poco más de justicia. Y evidentemente no veo que estén yendo las cosas por ahí, estamos yendo a un ecofascismo, y ya yo tiene toda la razón en eso, estamos yendo estamos yendo de vuelta otra vez a una Extremadura ultra saqueada, como decía mi apreciado Naredo, ¿no? José Manuel Naredo. Me honro en conocer y en tener amistad con él. Entonces es dolorosísimo ver esta situación. Tú sabes que una de las grandes demandas de Extremadura, que lo sabe toda España, es el tren. Sí. Que tenemos un tren que hasta hace 2 días seguíamos con raíles de madera y que no estamos para nada conectados en tiempo y forma con Madrid, pero tampoco ni siquiera con Sevilla. Es que no tenemos ni vías de tren en uso para conectarnos con Salamanca, con todo el oeste peninsular. El tren aquí ha sido como algo que se ha olvidado, que se ha dejado abandonado, y ahora nos estamos dando cuenta de la necesidad de un tren que nos conecte, porque es el medio de transporte, yo creo, del futuro. Pero es verdad que la apuesta que hacen los grandes partidos, el bipartidismo, es el de el AVE. El AVE, sí. Cuando hablan de tren, solo hablan del AVE, que es conectar Madrid con Badajoz. Y el AVE se va a llevar un montón de dinero, se va a llevar un montón y se ha llevado, pero realmente el AVE no va a ser el tren que necesite Extremadura. Claro, por supuesto que no. Ni Extremadura, ni ningún lugar de España, ni ningún lugar del mundo. Es decir, el AVE es un mecanismo diabólico que va a 300 kilómetros por hora, no sé para qué tanta velocidad, y que sirve para enlazar grandes ciudades con grandes ciudades, no sirve para grandes transportes de carga. Es decir, es inútil absolutamente para ese propósito. Sirve para llevar señoritos de Madrid a la Feria de Sevilla y vuelta detrás cuando han acabado la Feria de Sevilla, pero no sirve para transporte de carga, no está estructurado para transporte de carga. No necesitamos 300 kilómetros por hora para llevar el pescado o la carne o las frutas o las verduras de un sitio a otro. No lo necesitamos para eso, o los materiales básicos, ¿no? Pero estamos yendo por ese camino. Es que no tiene sentido. Lo que estamos haciendo con el AVE ahora hacia Extremadura no tiene ningún sentido. Extremadura necesita un tren rápido, no vamos a decir que no, sí. Necesitamos menos horas en el tren, cómodo, eléctrico, importante. Sí, sí. Lo que es más paradójico es que somos la comunidad autónoma con mayor potencia renovable instalada y no tenemos ni 1 kilómetro aún de vía electrificada. Claro. Cuando las primeras vías electrificadas se pusieron hace más de un siglo en España, y Extremadura sigue aún sin 1 kilómetro de vía electrificada en uso. Sí. Pero necesitamos también un tren que sea asequible a todos los bolsillos. Sí. Y un AVE, que yo el otro día pues me puse a mirar cuánto valía el AVE Madrid-Sevilla, 100 euros. ¿Quién se puede permitir un tren Mérida-Madrid 100 euros? La ida. Es sí, que sí. Es inviable. Entonces, además, nosotros lo que apostamos es por crear núcleos de cercanías, porque estemos vertebrados realmente, norte a sur, de este a oeste. Pero, por desgracia, no están yendo las cosas por ahí. El sentido común no va por ahí. Va por pedir AVEs y más autovías.
Sí, y lo peor de todo también es otra cosa dramática, es que hemos cedido las pocas alternativas que teníamos de producción nacional, las estamos cediendo. Es decir, en estos momentos tenemos una dependencia del exterior ya no solamente de los combustibles, tenemos una dependencia exterior tecnológica brutal, Claro. pero brutal. Es decir, ahora mismo las máquinas de tren del AVE vienen de Francia o vienen de Alemania, los vagones también, es decir, ya no, antes había empresas españolas que estaban produciendo maquinaria, estaban produciendo locomotoras, estaban produciendo trenes, estaban produciendo vagones de una cierta calidad, se están abandonando. Últimamente Talgo acaba de recibir una OPA de una empresa que la quiere liquidar o la quiere transformar o quiere hacer otra cosa y demás. Y nos pasa lo mismo con los camiones, es decir, los camiones antes había... Es que es terrible que tengamos que decir esto en la sede de Podemos. En la época de Franco era nacional sindicalista, un tipo nacional sindicalista, y un dictador y tal, pero tenía una voluntad de que los Barreiros y los Pegasos pues fueran camiones de producción nacional, y lo consiguió, y consiguió camiones que yo luego he visto a los cubanos funcionar con esos camiones Pegasos en países del tercer mundo diciendo que funcionaban relativamente bien. Porque Entonces, se podían arreglar, no tenían obsolescencia programada. Entonces, vamos a utilizar unas industrias que favorezcan el desarrollo nacional, no vamos a importarlo todo. Yo en los años 80 he exportado tecnología electrónica y digital a China en estos momentos. En estos momentos, en el 80 y tantos. En estos momentos, toda la tecnología digital se está importando de China. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ahora hacer chips de 3 nanómetros? ¿Para competir con quién? Lo que necesitamos son electrónicas que podamos hacer en nuestro país, aunque sean de 15 o 20 nanómetros y no tengan, o nanómetros, y no tengan tanta complejidad tecnológica, pero se pueden hacer aquí sin grandes inversiones. Es que las inversiones, cuando estábamos hablando, si vamos a hablar de la fábrica de litio, podemos entrar en el litio, porque ¿qué hace una fábrica de litio en nuestra región? ¿Qué hace una fábrica de litio ahí? ¿Qué van a hacer? El litio líquido ya, el litio metálico, ¿van a hacer el litio metálico o lo importan, o lo van a importar, o simplemente va a ser una fábrica ensambladora de productos que van a venir de otros sitios? ¿Cómo se puede mantener una fábrica de ese tipo si todo está importado? Claro. Si todo está importado. No hay un tejido industrial alrededor. No hay una cadena real. No hay una cadena real. Alrededor de Navalmoral no hay una cadena real. Está todo el mundo hablan dando de palmas con las soberanía orejas. energética, cuando se habla de soberanía energética por parte del Partido Popular y de la extrema derecha, es terrible. O sea, hablan de Almaraz, por ejemplo, como mantener la soberanía energética del país. ¿Qué dices? ¿Pero qué soberanía energética? Si hay que traer el uranio de fuera. Claro. Si además las dueñas de Almaraz son multinacionales, Claro. Muchas de ellas que no tributan ni siquiera en España. O sea, que no tienen... Y las tecnologías que se importan. Y la tecnología que se importa. Barras o sea, de combustible. que el concepto de soberanía, como tantos otros, lo desvirtúan, lo pervierten y al final Está pervertido totalmente. pierde el sentido. Quería terminar por una cuestión, Pedro, y es que Extremadura es un paraíso energético, de ahí nuestras 4 colonizaciones, ¿no? Pero deja aquí muy poco rentabilidad, son migajas, porque no paramos de ver cómo la gente joven tiene que hacer las maletas y marcharse, como se tuvieron que ir tus familiares, y eso sigue a día de hoy, ¿no? Ese éxodo. Pero, ¿qué compensación podemos tener en Extremadura? ¿Tú crees que realmente podríamos utilizar mejor nuestros recursos energéticos para que fueran una fuente de riqueza, pero para los extremeños y las extremeñas, no solo para las multinacionales energéticas? Bueno, ¿Cómo sí. se podría hacer esa compensación real? Va a ser muy complicado porque, lógicamente, está todo en manos de la política nacional, que se arroga determinadas atribuciones, y luego las políticas, incluso las políticas autonómicas, dependen en muchos casos de la decisión política nacional, porque están sometidas a la política nacional. Lo vemos en la política nacional tanto en el PSOE como en el PP, ¿no? Entonces es muy difícil llegar y dar un golpe y decir, bueno, pues a partir de ahora las hidroeléctricas, que son centrales que llevan ya muchísimo, empresas hidroeléctricas que llevan muchísimos años funcionando en algunos casos, Gabriel Galán, Valdecañas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso vamos a hacer que revierta sobre nosotros. Es que ya no depende de nosotros, es decir, o haces un cambio social brutal y nacionalizas todo,
cosa que no está en el horizonte, no se ve en el horizonte. Ojalá pudiera hacerse, pero no lo veo en el horizonte. O nacionalizas todo o no hay forma de cambiarlo. La riqueza va a seguir fluyendo desde este paraíso, que va a dejar de serlo porque lo van a terminar destrozando, y va a seguir fluyendo hacia los grandes centros del capital y del poder. Eso sin ninguna duda, vamos. Es decir, toda esta energía hidroeléctrica, nuclear, la tercera es la fotovoltaica, que está negando. O sea, ahora mismo hay plantas aquí, como la planta, no me acuerdo cómo se llama, el nombre del Conquistador es. Hay una planta con nombre de Conquistador que tiene 100 y pico hectáreas de paneles. Es decir, hay muchos pájaros insectívoros que no pueden cruzar toda esa planta sin asfixiarse antes. Es decir, tienen que aterrizar sobre paneles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si es que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Yo fui uno de los pioneros en instalar plantas fotovoltaicas de una dimensión relativamente reducida, y estoy por arrepentirme en algunos casos. En Extremadura, no sé si fue de las primeras licencias que se obtuvieron aquí para una planta fotovoltaica en Extremadura, agrovoltaica además, donde tengo ovejas metidas dentro. Entonces, fuimos los primeros, pero claro, es que las dimensiones, el gigantismo que se ha instalado aquí es una cosa terrible. Yo estuve hablando por los pueblos de la zona para que invirtieran en pequeñas unidades de fotovoltaicas domésticas que hubieran servido y tal, pero claro, la gente estaba a otros negocios, estaban con el tabaco, estaban con los cultivos de tabaco, con los cultivos de tomate o de espárragos en aquella época y demás. Entonces, no ha salido, no salen estas cosas. El cambio es necesario, es urgente, pero yo todavía no lo veo en el horizonte. Si no empujamos, no lo veo en el horizonte, va a haber que empujar. Sí, tienes toda razón, pero bueno, yo creo que también cada vez hay mayor conciencia social. Por lo menos aquí en Extremadura están surgiendo muchas plataformas que están moviéndose en contra de esta condena de ser zona de sacrificio, y tenemos la plataforma Salvemos la Montaña en Cáceres, la plataforma que se está constituyendo, bueno, se ha constituido hace ya tiempo en Gata para luchar contra los proyectos mineros, y la plataforma Salva tu Tierra, por ejemplo, de Salvatierra de los Barros, que ha conseguido echar abajo el proyecto de macrovertedero, o la Salva la Coronada contra una planta de biogás. Extremadura, lejos de lo que quieren hacernos pensar algunos políticos gobernantes, que es una zona de personas resignadas que no pelean, es todo lo contrario. Y el 25 de marzo, precisamente, es un claro ejemplo de que unidos y por un bien común podemos conseguir cambiar muchas cosas. Y yo creo que ese tiene que ser nuestra hoja de ruta, que la gente despierte y empiece a pelear. Ojalá, inshallah, como dicen los árabes, inshallah, ojalá. Eso es lo que deseo, porque sí, y a lo mejor en algún momento, si no es de forma consciente y voluntaria, será por la fuerza de los hechos, lo que habías comentado de Yayo Herrero. Es decir, es que no va a ser una opción. Es que o te destruyen tu modo de vida, sí, o tú te rebelas contra ello. Y entonces en la rebelión, en algunos momentos, va a tener que incluir incluso el enfrentamiento con los poderes de forma violenta. Y lo lamento tener que decirlo en público, pero es que si los poderes públicos no despiertan y entienden cuáles son las verdaderas necesidades y las demandas racionales de la población se levanta. Ha tenido que llegar la situación de Gaza para que nos enteremos de que a los palestinos no les queda más remedio que rebelarse. Los levantamientos de la tierra franceses también son un claro ejemplo de que además para mí son muy inspiradores, porque estamos hablando de 30.000 personas de colectivos que en España se están dando la espalda, como son los colectivos ecologistas y los colectivos de las organizaciones agrarias. En Francia han conseguido mirarse a la cara y asumir que el contrario no son los ecologistas, no son los agricultores, sino que realmente el enemigo es el poder, el capital, el que los quiere destruir y expulsar del territorio, y se han unido para luchar precisamente contra esas grandes multinacionales que están acaparando el agua y la tierra. Y yo creo que eso tenemos que pelear por eso, crear esas alianzas en el que veamos quién es el verdadero enemigo, que quizá no es la Agenda 2030, no son las normas ambientales, sino es el capitalismo, que muchas veces se está disfrazando de verde. Yo sueño con el día, lo he dicho en algunas presentaciones, sueño con el día, en las presentaciones que hacía, cuando tenía mucho éxito, había 150 personas, 200, otras veces había 40, alguna vez ha habido 15, y a mí no me preocupa hacer una conferencia para 15. Y yo en muchos casos decía, el día que las conferencias o que las informaciones sobre la necesidad de cambiar el sistema
atraigan a tanta gente como el concierto de Taylor Swift, o atraigan a tanta gente como la final del Bernabéu, y los partidos de fútbol de pago de los grandes grupos corporativos de la industria del fútbol tengan 14 y no quieran pagar por ver los partidos, y a los que vienen a las reuniones donde se habla de la necesidad de transformar, estén dispuestos a pagar 400, 500 o 1000 euros por transformar la sociedad, como los que pagan por ver a la bailarina esta norteamericana, ese día la sociedad tendrá una gran esperanza de sobrevivir. Mientras tanto, vamos a seguir luchando para que llegue ese momento. Pues muchas gracias, Pedro, de verdad ha sido un placer, un honor. Y vamos a pasar a la siguiente sección que hemos titulado Los extremeños a extremeñas hacemos cosas, parafraseando a ese gran filósofo, el señor Mariano Rajoy. Y bueno, en este caso vamos a pasar con un vídeo de esa sociedad organizada extremeña que no se resigna, que pelea, que resiste en el territorio contra esos intereses que quieren saquearnos, expoliarnos y que no lo van a tener tan fácil. Elvira, una de las personas que componen la plataforma No a la Mina de Cañaveral. En primer lugar, dar las gracias a este programa por dar visibilidad a tantos extremeños y extremeñas que estamos intentando hacer de Extremadura una región más justa, más sostenible, más digna y más solidaria. Creo que es de estos colectivos de donde se tendrían que nutrir nuestros gobernantes y no de las órdenes que les vienen impuestas de Europa. Dicho esto, pues nuestra plataforma nace de esa impotencia y de esa rabia cuando leo que la mina de Cañaveral coge delantera a la de Cáceres porque no hay oposición de los pueblos y de los alcaldes. Evidentemente de los alcaldes no hubo oposición, porque de hecho ni nos enteramos del proyecto de investigación. Cosa muy distinta que ha ocurrido en Piedrasalva, los pueblos de la Sierra de Gata o Salvaleón, donde se han manifestado desde el minuto cero que apareció su proyecto. En nuestro caso fue todo lo contrario, les ofrecieron todos los recursos. Recursos como naves en Cañaveral, le pusieron a su disposición una desaboyal catalogada de monte de utilidad pública, le ponen a su disposición hasta como zona de sacrificio principal un barrio de Cañaveral que está situado a 5 kilómetros de Cañaveral y a 1 kilómetro de Las Cortas. Entonces, el que se diga que no hay oposición ciudadana no es cierto. De hecho, aquí está conformada una plataforma que reaccionó realizando actividades como por ejemplo charlas informativas, informando a todos los pueblos, basándonos en el documento de inicio que dudo mucho que los alcaldes que dijeron sí hubiesen ni tan siquiera leído, con datos que contradecían las noticias que daban los medios de comunicación regionales. Todos ellos prominas. Actividades como hacer un crowdfunding para poder sacar dinero para pagar a nuestra abogada para que realizase las alegaciones correspondientes. ¿Cómo no íbamos a seguir reaccionando ante el proyecto de explotación que sale en diciembre? Con datos como 3.000 hectáreas puestas a disposición de la megamina, 3.000 encinas taladas de cuajo, escombreras de 55 hectáreas en el término municipal de Olguera, balsas de lodo tóxicos de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, balsas y escombreras que contaminarán el acuífero de Galisteo que da agua a 5 pueblos, como son Galisteo, Garcaboso, San Gil, Aldehuela del Jerte y Olguera. ¿Y cómo no vamos a reaccionar ante un horno de tostación con 10 chimeneas de 35 metros emanando gases tóxicos durante 30 años? ¿Cómo no vamos a reaccionar ante que después
de que se hiciera la megamina, que nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que no se haga, y que esta megamina la para la oposición de estos extremeños y extremeñas, y legalmente. Hay muchas alegaciones hechas por nuestros abogados, por asociaciones ecologistas, individuales, asociaciones agrícolas, etcétera. Toda esa ha sido la reacción a esta megamina, y vamos a seguir luchando, y vamos a decir muy alto y muy claro no a las minas, pero ni a la de Cáceres, ni a la de Cañaveral, ni a la de Sierra de Gata, ni Piedrasalva, ni Salvaleón, ni en ningún lugar. Ninguna mina es sostenible, ninguna mina es verde. No podemos permitir que tras las falsas energías verdes, tras la falsa transición ecológica, tengamos que destruir nuestras sierras, secar y desertizar nuestras comarcas y despoblarnos aún más. Por eso, no a las minas y sí a la vida. Gracias.